Muy buenas tardes, mi nombre es Luis Cañay, soy estudiante de la Universidad de Guayaquil, Facultad de Ingeniería Industrial, carrera Ingeniería Industrial. Y el tema del que les voy a hablar es sobre el procesado de los materiales. Antes de hablar sobre el procesado de los materiales, voy a hablar sobre lo que es un material, recordando lo que vimos anteriormente. Un material es un elemento que puede ser transformado y es útil para algunos procesos para la creación de un producto. Ya como lo dije, puede ser transformado en la elaboración de un proceso para un producto. Ahora, ¿qué es un procesado? ¿Qué es lo que es los procesados de los materiales? Los materiales procesados son aquellos que han pasado por algún tipo de procesamiento y que se utilizan en la fabricación de otros productos. Estos se distinguen tanto del concepto de materia prima como de la definición de componente. A diferencia del primero, su estado natural ha sufrido algún tipo de modificación. Tampoco es que retienen su identidad en el producto terminado, como si es el caso de los componentes. Por ejemplo, vamos a hablar sobre el papel, que es muy conocido por lo que viene a ser sus procesos, ¿no? El papel se hace a partir de la pulpa de con varios aditivos para controlar las características físicas de imprimibilidad y estética del producto terminado. Pero hoy en día, la mayor parte del papel se fabrica a partir de pulpa de madera, en su mayor parte de abeto o pino, aunque también hay papeles que son creados ahora con lo que viene a ser la caña, la caña de azúcar, algo así, la caña. Sí, podemos verlo en cuadernos así de norma, que ahora son producidos su papel por esta materia prima, ¿no? Pero sin embargo pueden usarse fibras de algodón, lino, paja, bambú y cáñamo. También otro proceso que también sabemos y conocemos es lo que viene a ser el vidrio. Los fabricantes de vidrio añaden productos químicos como lo es la ceniza de sosa y un acelerante como el nitrato de potasio a la arena que viene a ser la materia prima, sílice, para llevarla a una temperatura cercana a los 2450 Fahrenheit. Luego se añaden pequeñas cantidades de metal para cambiarle el color y le dan forma en caliente para finalmente dejarla enfriar para que se endurezca, ya que cuando está en caliente, está en un estado en el cual podemos darle forma. Tenemos la relación de estructura, propiedades y proceso o procesado, en el cual la estructura va a tener lo que viene a ser la estructura que tiene el material, por lo que es subatómica, ordenamiento, es como son cadenas con iones, algo así, ordenamiento atómico, subestructura, microestructura, macroestructura. Y en los procesamientos que viene a ser la modificación del producto en el cual, cómo se va a aplicar, digamos, una fuerza a un producto para darle un cambio o cosas así. Y las propiedades que tiene la materia, por lo que vienen a ser mecánicas, físicas y químicas. La estructura. El procesamiento de un material, por lo general, afecta la estructura de este material, ¿no? Por ejemplo, en una barra de cobre o de acero, fabricado por fundición, aplicándole calor, obviamente, tendrá una microestructura diferente a la de una barra obtenida por conformado mecánico. La forma, tamaño y orientación de los granos puede ser diferente. En las fundiciones se pueden observar huecos, que son conocidos también como rechupes, debido a la contracción del metal durante la solidificación. Burbujas de gas, que particularmente también sucede en el plástico, ¿no? Estas partículas no metálicas, inclusiones, que son conocidas como inclusiones, y granos columnares, que son desarrolladas en la pared del molde hacia el centro de la pieza. Uno de los puntos importantes que también se recalcan es que en el material conformado mecánicamente de las partículas no metálicas se deforman en la dirección del flujo al igual que los granos.
La estructura cristalina sufre deformaciones. Otro punto es la estructura y propiedades originales que determinan la manera de procesar dicho material. Tercer punto, las piezas de fundición que contengan huecos pueden sufrir agrietamiento durante un conformado mecánico posterior, ya que si este tiene un hueco, una grieta, o sea, puede ser, esa grieta puede sufrir un corte, entonces problemas en el procesado, ¿no? Las piezas de fundición que contengan huecos, como lo dijimos, las aleaciones que han sido endurecidas por alteraciones de la estructura cristalina se vuelven frágiles y pueden fracturarse durante un conformado posterior. Como lo dijimos de los huecos, que al tener grietas se puede quebrantar, ¿no? Ahora, vamos a hablar sobre los procesos cerámicos. Pero antes de eso, tenemos que saber que en los procesamientos de los materiales está clasificado según lo que vienen a ser cerámicos, metales, los polímeros y los vidrios. Bueno, vamos a ver sobre, digamos, procesos o técnicas, o también, como decir, tecnología que se aplica a los procesos cerámicos. Estos conocimientos que poco a poco, con los años, se aportaron y fueron mejorando lo que viene a ser un producto terminado con mayor calidad. Bueno, los procesos cerámicos. En el proceso cerámico se puede ver también lo que es el desmenuzado, la mezcla y el moliendo, ya que esto va a juntar lo que viene a ser la materia, que va a ser una mezcla, ¿no? Preparar una mezcla. La preparación de la materia prima utilizada en la elaboración de los materiales cerámicos consiste en un desmenuzado, previo a la entrada en la planta y en una molienda en la planta. En este desmenuzado se reduce el tamaño del grano de la arcilla, consiguiendo un material homogéneo, ¿no? Evitando un mayor consumo energético y alargando la vida útil de este material en lo que viene a ser, de acuerdo a los procesos que vayan a utilizarlo, ¿no? Una vez ya desmenuzado es lo que viene a ser esta materia, los diferentes tipos de arcilla que se almacenan en silos que son de mezcla por la proporción de arcillas, desgrasantes y posibles aditivos que van a formar la mezcla arcillosa. Para ello se emplean silos independientes con dosificadores o cajones alimentadores. La molienda, que en este caso es ya lo que viene a ser para moler, se mezcla. La molienda consiste en una segunda reducción del tamaño de las partículas de arcilla, ya que si estamos moliendo, ese tamaño que tiene, digamos, son bolas grandes, entonces va a hacer que se muela y se convierta en pequeñas partículas, ¿no? De arcilla, empleando molinos de martillos, de bolas o de rulos, desintegradores, laminadores, etc. La molienda puede ser realizada por vía húmeda o por vía seca. También encontramos lo que es el amasado. El amasado es cuando una vez que se hayan alcanzado los niveles de granulometría requeridos en la materia prima, se introduce la arcilla en la amasadora, donde se producirá la primera adición de agua, o sea, se agrega agua, para obtener una masa plástica moldeable por extrusión. Ahora viene lo que es el moldeo. El moldeo posteriormente se hace pasar la arcilla por la extrusora o galletera, donde mediante una bomba de vacío se extrae el aire que pudiera contener la masa y se presiona contra un molde, obteniendo una barra conformada con la forma del producto. O sea, podemos aplicar moldes de acuerdo a lo que nosotros queremos, nuestra preferencia, y así salir dicho producto
con lo que viene a ser la mezcla que se introdujo. También está el cortado y el apilado. Tras su paso por la extrusora, que de antes se mencionó, la barra conformada se hace pasar a través del cortador, donde se fijarán las dimensiones finales del producto. O sea, lo cortamos de acuerdo a lo que nosotros se requiere, ¿no? El material cerámico se apila en estanterías o vagonetas antes de introducirlo en lo que viene a ser la secadera. Ya el secado y la cocción ya son las partes finales en el cual, como se aplicó, bueno, se adicionó lo que viene a ser agua, entonces necesita ser secado. Es por eso lo que viene a ser el secado y la cocción, en el cual se lo pones en hornos, ¿no? Hornos grandes. El material apilado se introduce en el secadero, donde se busca reducir el contenido de humedad de las piezas hasta un 1 o 2%. Este material procedente del secadero entra en el horno, en los hornos, ¿no?, de túnel para el proceso de cocción, que consta de 3 zonas diferenciales, que son el calentamiento, la cocción y el enfriamiento. Y aquí podemos ver 2 imágenes en el cual muestran cuál es el proceso de lo que viene a ser la preparación primero de la materia, para luego molerla, y luego el último proceso que es de lo que viene a ser el secado y el enfriamiento. Ahora ahora vamos a ver sobre los procesos metálicos. Los procesos metálicos, en estos procesos metálicos se aplican técnicas de conformación tanto de frío, de frío, caliente y por moldeado, ¿no? Entonces, eh, las técnicas de conformación en frío, vamos a ver el plegado, la embutición, la estampación y el trefilado. En el plegado se ve que se dobla una pieza a lo largo de sus aristas. Generalmente se realiza en frío, como se acaba de decir, y esto es por máquinas industriales que son conocidas como plegadoras, para la obtención de chapas onduladas y perfiles metálicos. En la embutición se le da una forma cóncava o hueca a una chapa metálica al ejercer una presión sobre ella contra un molde o matriz con la ayuda de un punzón o troquel. Aquí podemos ver cómo es que le da esa forma, aplicando una fuerza y estampando, ¿no? Se lleva a cabo con una prensa, y para fabricar, entre otros, botes de bebida y piezas para la carrocería de automóviles. Esto también sirve para la carrocería de automóviles. Y lo que viene a ser la estampación, que es, o sea, acá hay una imagen de un carro. Esto podemos verlo en los carros cuando vemos esos diseños que tiene, esos doblegues, ¿no? Entonces la estampación es una técnica por la que el material se presiona entre moldes o matrices que se llaman estampas, proporcionando la forma deseada. La estampación de piezas metálicas con presas hidráulicas. Y este proceso es lento para darle esa forma. Y el trifilado, que es para obtener cables y alambres, que podemos ver lo que viene a ser el cable del cobre. Se fuerza el metal dúctil a través de de las hileras, orificios calibrados de diferentes diámetros, mediante esfuerzo de tracción. Ahora voy a hablar sobre la conformación por caliente. En la conformación por caliente es cuando ya se trabaja el metal, cuando se aplica calor y está todavía en una forma en la cual podemos darle un manejo. Entonces encontramos lo que es la forja, para dar forma a las piezas metálicas. El proceso se deriva a que debe estar aproximadamente el metal a una temperatura de 1000 o 1550 grados centígrados, y se golpea con masas y martillos para para darle forma, ¿no? La elaboración de cinceles, ganchos, rejas, verjas, ruedas dentadas, piezas grandes, esos son los que podemos darle forma, ¿no? Y la laminación también, que se pasa el metal por 2 rodillos
que lo arrastran y lo reducen su espesor, ¿no? O sea, va este metal y va como reduciendo, amasándolo, y así poder crear una lámina de metal fina o de acuerdo al grosor que uno quiere, para obtener perfiles sencillos como chapas, perfiles redondos y cuadrados. La extrusión. Esto también de las laminaciones podemos encontrar lo que viene a ser, por ejemplo, las carretas, como vemos esas láminas que a veces para cubrir, entonces ahí podemos ver esas laminaciones. También encontramos lo que viene a ser la extrusión, que es donde se empuja el metal fundido a través de una abertura con una forma determinada, para fabricar barras, tubos, perfiles, marcos de puertas, ventanas de plástico y aleaciones ligeras. Ahora voy a hablar sobre la conformación por moldeo. En este se calienta el material hasta alcanzar su punto de fusión. Se vierte el material licuado sobre un molde con la forma y tamaño de la pieza a fabricar. Entonces, esos son los tres en el cual podemos ver lo que es por caliente y por frío y lo que viene a ser el moldeo, ¿no? Los procesos de los polímeros. En los polímeros, sus procesos, encontramos el moldeo por inyección. Hay bastantes procesos para los polímeros, que hoy en día es muy utilizado también lo que vienen a ser los polímeros para dar forma o crear productos casi similares, o reemplazando lo que viene a ser el metal, o es un menor costo, pero algo como que similar, ¿no? Y también se trata de mejorar lo que vienen a ser los polímeros para crear una resistencia, ¿no? Entonces, encontramos el moldeo por inyección. Este material, bueno, el material plástico se funde con calor y energía de corte y se inyecta a presión en un molde para lograr la forma requerida. Con esta técnica del moldeo por inyección se producen bloques de construcción. Esta técnica que ve al polímero fundido alimentar un molde del cual, por compresión y enfriamiento, adquiere la forma deseada que uno quiere, ¿no? Ahora también tenemos el de extrusión. En la de extrusión, el material plastificado fluye por una boquilla que lo conforma y el enfriamiento se efectúa a la salida de la misma, en contacto con el aire, agua o una superficie fría. Este método es continuo y proporciona perfiles macizos o huecos de sección transversal, constante, que se cortan en largos estandarizados. La función de la máquina de extrusión es de fundir y mezclar la alimentación, que es también conocida como pellets, y bombearla o empujarla hacia afuera, y a través de una boquilla o dado una velocidad uniforme, el producto debe ser enfriado tan rápidamente como sea posible, por lo general en un baño de agua. El moldeo por soplado. El moldeo por soplado también lo podemos encontrar en lo que viene a ser los procesos de vidrio, que la mayoría de bueno, tal vez la mayoría de las personas lo conocen, en el cual obviamente, como dice el nombre, moldeado por el moldeo por soplado, es que se coge, como digamos, una barra en el cual tiene un orificio en el cual se introduce el aire, ¿no? Y como el material, lo que viene a ser el vidrio o el plástico, se encuentra en temperaturas altas, de acuerdo al calor que se le aplicó, tiene una forma de manejarlo más fácil, ¿no? Entonces le podemos dar forma, pero también son más sensibles, que digamos, y se pueden llegar a romper si no tenemos tanto cuidado, como un globo cuando se infla y se revienta. Entonces así hay que tener cuidado en esos procesos. El método de soplado, este proceso con un tubo, como lo dije, obtenido por extrusión, que es también conocido como parison, es encerrado en un molde abierto, que a continuación se cierra y el parison es inflado para tomar la forma de la superficie de este molde.
Alternativamente, el Parison puede ser moldeado por inyección antes de su inflado. Como en el caso del moldeo por inyección, el molde está frío en relación con el polímero fundido, de modo que este producto moldeado sea enfriado rápidamente para que no tenga alguna deformación. El moldeo por rotación. El material plástico, categóricamente en polvo, se calienta hasta que las partículas se funden y mientras que se produzca esta fusión, el molde cerrado gira en los ejes de X y Y para lograr un espesor de pared uniforme, aprovechando de la fuerza centrífuga. Este molde se enfría mientras todavía está girando. Aunque es un proceso un poco lento, el moldeo por soplado es una técnica que es capaz de producir grandes componentes como un espesor muy uniforme de la pared de hasta 10 milímetros. Con esta técnica se fabrican lo que vienen a ser los juguetes como botes de plástico, figuras de bustos, las cabezas de muñecas y los juguetes grandes y huecos. Como podemos ver en las cabezas de muñecas es por lo que viene a ser el método de soplado, ¿no? El molde de soplado. También tenemos el termoformado, que el termoformado es una técnica muy antigua. Los antiguos egipcios observaron que se podían calentar las astas de animales y los caparazones de las tortugas para moldear recipientes y cuando empezó a disponer de plásticos sintéticos, el termoformado fue una de las primeras aplicaciones. La lámina del plástico se calienta justo por debajo de su temperatura de reblandecimiento y luego se coloca presión sobre ella con un molde macho y o hembra, que son, o sea, son moldes así, digamos, la parte de arriba y la parte de abajo, entonces se fuerza una presión y ahí, digamos, el de abajo es el macho y el de arriba es la hembra, ¿no? O el de arriba es la hembra y el de abajo es el macho. Entonces, para producir una forma, la presión y el vacío se pueden usar para lograr el máximo espesor de pared, uniformidad y resistencia. Los materiales plásticos también se procesan en un estado gomoso usando esta técnica. Esta técnica se utiliza para hacer bandejas de juguetes, tazas, máscaras y tablas. La extrusión de láminas. Estos materiales plásticos fundidos se extruyen continuamente a través de un troquel para formar láminas, así como también el proceso de laminado de lo que viene a ser el metal. Generalmente este método se usa para hacer láminas rígidas usadas en termoformado anteriormente. Las películas y los tubos también se pueden hacer una extrusión. Y por último, lo que viene a ser la inyección por comprensión. Inyección por comprensión es una variante del proceso de inyección convencional. La inyección se realiza sobre un molde parcialmente abierto y a continuación se utiliza la prensa de la máquina inyectora para conformar la pieza cerrando completamente al molde. Esto también consigo tiene ventajas y desventajas. Una de las ventajas es la reducción de la presión de inyección, reducción de la fuerza de cierre, reducción significativa de las tensiones residuales que puedan en la pieza, que quedan en la pieza, la reducción de los alabios en la pieza y las desventajas son que mayor coste de equipamiento, menor libertad en el diseño de la pieza, no aplicable a cualquier geometría, etc. Ahora vamos a ver por último lo que vienen a ser los procesos de vidrio. Aquí podemos ver lo que viene a ser el proceso de soplado. Bueno, los procesos de vidrio. El soplado por boca, vamos a comenzar con ese, en el cual esta operación de soplado por boca consta de una varilla hueca o caña que es sumergida en un crisol que contiene el vidrio fundido para recoger una porción en la punta por rotación de la caña. El vidrio que es que al ser tomado enfriado a cerca de 1000 grados centígrados y rotado contra una pieza de hierro
para hacer una preforma. La preforma es entonces manipulada por permitir su estiramiento, nuevamente calentada y soplada para que tome forma semejante a la del artículo que se quiere formar, siendo luego colocada en el interior de un molde de hierro o madera y soplada para darle su forma final. Esto de verdad, el soplado por boca, trabajar con vidrio o con plástico, pero más con el vidrio, considero que es casi como un arte que estas personas pueden hacer, ¿no? Porque podemos crear figuras, como digo, al tener lo que viene a ser la materia prima para la elaboración del vidrio, pues al calentarlos, al ser juntados y calentados, se puede crear bastantes cosas muy interesantes, ¿no? Ahora, los procesos de flotación. Este proceso de flotación, donde el vidrio es mantenido en una atmósfera químicamente controlada a una temperatura suficientemente alta a los 1000 grados centígrados y por un tiempo suficiente, largo, como para que el vidrio sea fundido, o sea, el vidrio fundido quede libre de irregularidades y su superficie llegue a ser plana y paralela. En este caso también existen lo que viene a ser bombas o burbujas que se crean en el vidrio y hay que tener cuidado en estos casos, ¿no? En esta condición, el vidrio es vertido sobre una superficie de estaño fundido que al ser perfectamente plana permite obtener también un producto de estas características. Proceso de rodillo. El proceso de rodillo consiste básicamente en hacer pasar un flujo continuo de vidrio fundido a través de rodillos enfriados por agua. Y el recocido es donde el proceso de recocido es utilizado para liberar las tensiones internas que se producen debido al rápido e irregular enfriamiento de la pieza de vidrio durante la operación de formado. Para ello, la pieza es vuelta a calentar, por eso es recocido, o sea, primero es un cocido, después es otro recocido, y luego enfriada lentamente la operación. Esta operación se realiza utilizando para ello un horno túnel de recocido, que consiste básicamente en una serie de quemadores dispuestos en un horno largo, a través del cual son llevadas las piezas de vidrio. Y también tenemos el templado, que es un tratamiento térmico que permite fortalecer la pieza de vidrio. El pintado, en el cual le damos un color a nuestro vidrio, agregando aditivos de colores, ¿no? Su función su función nomás es decorativa. Este pintado es utilizado para darle al vidrio nuevas propiedades físicas, químicas y ópticas, ¿no? El decorado, que es la operación que puede incluir un trabajo mecánico sobre la pieza de vidrio, lo que se hace sacando o añadiendo material de su superficie. También se puede deformar la pieza tras un calentamiento previo. Y esos son lo que vienen a ser los procesos que puede tener un material, sea tanto como metálico, cerámico, vidrio y polímero. Bueno, eso es todo y muchas gracias.